El reloj de pared marcaba los segundos con un clic metálico que parecía agrandar el silencio. En la sala de espera del Hospital Santa Fe de Bogotá, Juliana Torres se sentó en el borde de una silla plástica, con los dedos crispados alrededor de un sobremanila. Dentro iban las órdenes. Los reportes y los discos con imágenes que había gestionado a nombre de su esposo, Andrés Restrepo, empresario, viajero constante, experto en minimizar los dolores ajenos y propios. La luz blanca de los tubos fluorescentes le daba a todo un tono de invierno. Aunque afuera la tarde bogotana apenas dejaba caer una llovizna fina. Una voz de altavoz llamó apellidos que no eran el suyo. Juliana tragó saliva. Respiró hondo. Como le enseñaron en el curso de respiración que tomó años atrás para combatir la ansiedad. Mantuvo la vista fija en el piso encerado donde los reflejos de la luz se rompían en cuadrados. Pensó en Andrés. Es estrés, había dicho él por teléfono. Desde una sala de juntas en Medellín o en Cali, ya no recordaba. Duermo mal, como a deshoras, nada más. No te preocupes, Juli. Pero ella se preocupaba. Había visto su rostro más afilado, la piel opaca, los trajes quedándole flojos en las mangas. Había sentido la desconfianza de las noches largas. La distancia de las conversaciones que antes eran sencillas y ahora tropezaban con silencios. Le rogó que se hiciera exámenes. Él prometió sin fecha y colgó con elegancia de empresario ocupado. La puerta interna se abrió y el oncólogo apareció con una carpeta contra el pecho. Tenía esa expresión neutra que Juliana reconoció de inmediato, la cara de quien está por pronunciar palabras que no caben en ninguna sala de espera. Señora Torres, dijo con tono bajo, gracias por venir. La condujo a un consultorio pequeño. Juliana se sentó, él sobre sus rodillas. El médico se acomodó frente a ella y extendió una hoja con imágenes impresas. Señaló con el bolígrafo sombras que se agrupaban donde no deberían. Necesitamos confirmar con una biopsia, pero las imágenes y los marcadores son altamente sugestivos. Hay masas en el hígado y en ganglios. A este nivel, la enfermedad podría estar en etapa avanzada. La palabra que no dijo llenó el cuarto. Cáncer. Juliana tardó unos segundos en encontrar su voz. Avanzada. ¿Cuánto? Tenemos que precisar con el estudio histopatológico. Pero debemos prepararnos para un escenario de etapa 4. El consultorio se encogió. Juliana apretó el borde de la silla. Sintió que el cuerpo quería desmoronarse y, al mismo tiempo, una fuerza obstinada le sostenía la espalda. El médico siguió hablando con claridad pausada. Opciones, protocolos. Acompañamiento familiar. Dejó folletos en el escritorio. Vivir con cáncer, guías para cuidadores, redes de apoyo. Entiendo que su esposo está de viaje, añadió. Sería ideal que, al regresar, lo veamos de inmediato para planear el paso a paso. Juliana asintió. Tomó los papeles con dedos fríos. Miró los títulos sin realmente leer. Guardó todo en el sobre. Una frase del médico, dicha con delicadeza, se quedó flotando. Esto es mucha información de golpe. Y lo era. Demasiada. Cuando salió del consultorio, el pasillo le pareció más largo. Caminó con cuidado, como si cada baldosa pudiera quebrarse. Se detuvo frente a una ventana y, detrás del vidrio. Bogotá era una acuarela gris azulina, edificios, cerros apenas insinuados, una cortina de llovizna. Cerró los ojos un instante. No lo llamaría. No por teléfono. No con colegas a su alrededor, no en un vehículo en carretera, no en un aeropuerto. Lo miraría a los ojos cuando volviera. Ella se lo diría. Ella sostendría el peso de las palabras, como tantas otras veces sostuvo lo que se caía en casa sin hacer ruido. La mente, entonces, le jugó la película al revés. Vio a Andrés joven, con la corbata mal anudada, en el primer apartamento que compartieron en un edificio viejo de Teusaquillo. Vio cajas de cartón, una mesa prestada. 2 tazas desportilladas. Lo oyó susurrarle, nunca te faltará nada, Juli. Vamos a salir adelante. Y salieron. Él trabajó hasta el amanecer muchas noches. Ella sostuvo la casa. Los papeles, las citas,
los turnos bancarios. Soñaron con un hijo. Recuerda el día de la prueba positiva como una luz tibia en la cocina. Recuerda también la conversación que la apagó, no ahora, no en este hueco, no con la empresa a medias. El dolor silencioso que siguió, los intentos, los tratamientos. La palabra infertilidad que se quedó como una grieta. Y, sin embargo, siguieron. Cambiaron el hueco por un apartamento luminoso, las tazas desportilladas por vajilla nueva. Las promesas por una rutina pulcra donde el amor latía más bajo, pero latía. Una camilla pasó rozando su hombro y la devolvió al presente. Juliana se llevó una mano al pecho. Notó que se había quedado sin aire. Inspiró por la nariz, contó hasta 4, exhaló lento. Tomó el sobre y caminó hacia la salida. En recepción firmó un comprobante. La señora del módulo le deseó buena tarde con un gesto amable que a Juliana le pareció inmenso. Las puertas automáticas se abrieron y la llovizna bogotana la recibió con una neblina casi invisible. El aire olía a tierra mojada y a gasolina. Juliana se detuvo bajo el alero por un segundo, como si el mundo tuviera que alinearse antes de dar el siguiente paso. Abrazó el sobre contra el pecho, como si en ese gesto pudiera contener el desastre. Pidió un taxi por la aplicación. Vio acercarse los faros a través de gotas menudas que resbalaban en la acera. El motor ronroneó frente a ella. Abrió la puerta. Antes de subir, levantó la vista hacia el edificio del hospital, sus ventanas iluminadas como celdas de luz. Sinchio. Con una certeza fría, que algo ya se había puesto en marcha. Un antes y un después. Subió al taxi, cerró la puerta con suavidad. Mientras el vehículo se incorporaba al tráfico lento de la tarde, Juliana apretó el sobre y, sin derramar una sola lágrima. Se prometió a sí misma una sola cosa: cuando Andrés volviera, ella sería quien se lo dijera. De frente. Sin esconder nada. Afuera, la lluvia fina se volvió un velo. Bogotá se desdibujó detrás del vidrio. Y el sobre, cálido entre sus manos, pesó como un presagio. La casa olía a cera y a sopa recién hecha. Juliana Torres había pasado la tarde limpiando, ordenando, intentando imponer un poco de armonía a la ansiedad que la carcomía. Había repasado mentalmente las palabras que debía pronunciar. Andrés, los médicos encontraron algo. Pero podemos enfrentarlo juntos. Cada frase la ensayaba en silencio mientras doblaba servilletas o encendía la estufa. Sabía que no existía una forma correcta de decirlo. Pero se aferraba a la idea de hacerlo con calma, con amor. En la mesa esperaban 2 platos. El mantel de lino que usaban en ocasiones especiales y una botella de vino abierta. Miró el reloj, las 8:20. El vuelo de Andrés Restrepo debía haber aterrizado hacía 1 hora. Se retocó el cabello frente al espejo del pasillo, tratando de ocultar el cansancio que le dejaban las noches sin dormir. El sonido del cerrojo la sacó de sus pensamientos. Sonrió sin darse cuenta. Por fin, murmuró. Pero al abrirse la puerta, la sonrisa se congeló. Andrés entró cargando una maleta, con el rostro tenso, y detrás de él apareció una mujer joven, elegante. De cabello castaño y sonrisa calculada. A su lado, un niño de unos 5 años abrazaba un pequeño carro de juguete. Juliana parpadeó, sin entender. ¿Qué es esto?, susurró. Andrés evitó su mirada. Dejó las llaves sobre la consola y respiró hondo, como quien se prepara para un golpe. Juliana, tenemos que hablar. El niño, ajeno al drama que se cocinaba, se soltó de la mano de la mujer y empezó a recorrer el pasillo con curiosidad. Ella lo siguió con pasos medidos, evaluando la decoración, los cuadros, el aire del lugar como si ya le perteneciera. Juliana apretó el borde de la mesa. ¿Quién es ella? La mujer dio un paso al frente antes de que Andrés respondiera. Soy Valeria Jiménez, dijo con voz suave, casi melosa. Y él es Mateo. Juliana volvió la vista a su esposo. ¿Mateo? Andrés asintió con gesto rígido. Mi hijo. El aire se fue del cuarto. Juliana retrocedió un paso. Las palabras tardaron en salirle de la garganta. ¿Tu hijo? Él apretó la mandíbula. Debí habértelo dicho antes.
pero no podía seguir ocultándolo. Valeria y yo. Llevamos años juntos. Un silencio espeso cayó sobre el salón. Juliana sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Años? Repitió, incrédula. Años, mientras dormías en mi cama. Mientras jurabas que me amabas. Andrés bajó la mirada. No lo planeé. Las cosas se fueron dando. Valeria cruzó los brazos, sin disimular la seguridad de quien sabe que ya ha ganado. No tiene sentido seguir fingiendo, señora, dijo con una media sonrisa. Andrés necesita estabilidad. Y Mateo merece crecer en un hogar completo. Juliana giró hacia ella con una mirada helada. Este es mi hogar. Fue tuyo, intervino Andrés, alzando la voz. Pero no has trabajado un solo día para mantenerlo. Yo lo pagué todo. Esta casa, cada mueble, cada pared, todo salió de mi esfuerzo. Juliana lo observó, sin reconocer al hombre que tenía enfrente. ¿Y eso te da derecho a humillarme? Me da derecho a decidir, respondió él, cortante. Valeria y Mateo vivirán aquí. Tú tendrás que irte. El corazón de Juliana dio un vuelco. Se sostuvo del respaldo de una silla. ¿Me estás echando de mi casa? Andrés sacó el teléfono del bolsillo. Voy a llamarte un taxi. Puedes llevarte lo necesario. Te depositaré algo para que te instales en otro lugar. Esto se acabó, Juliana. El eco de sus palabras llenó el silencio. El niño seguía en el piso, haciendo rodar su carrito por las baldosas, ajeno a todo. Valeria se agachó y le acarició el cabello con ternura fingida. Juliana se enderezó lentamente. El temblor de sus manos se transformó en una calma dura, contenida. Sacó de su bolso un sobresellado y lo dejó sobre la mesa. Antes de llamarme el taxi, deberías mirar esto. Andrés frunció el ceño. ¿Qué es? Los resultados de tus exámenes, dijo ella sin apartar la vista. Fui al hospital en tu lugar porque tú estabas muy ocupado. Él tomó el sobre con gesto desconfiado. Lo abrió. Leyó las primeras líneas. Su expresión cambió. Los papeles temblaron entre sus dedos. ¿Qué significa esto? Significa que tienes cáncer, respondió Juliana, con voz firme. Etapa 4. El médico lo confirmó. El color se le fue del rostro. No puede ser. Juliana dio un paso atrás. Iba a decírtelo esta noche. Pensé que podríamos enfrentarlo juntos, como siempre. Pero ya tomaste tu decisión. Así que ahora te lo diré de otra forma. Lo miró con una mezcla de tristeza y dignidad. Ya no seré yo quien te cuide, sino tu amante. Valeria, que hasta entonces había mantenido la barbilla en alto, bajó la mirada, incómoda. Andrés la buscó con desesperación. Pero ella apartó la vista. Juliana tomó su bolso, caminó hasta la puerta. Sus pasos resonaron en el piso de mármol. Antes de salir, giró apenas el rostro. Que te mejores, Andrés. El portazo resonó como una sentencia. Andrés se quedó inmóvil, con el sobre aún en la mano, los labios entreabiertos. Valeria no dijo nada. En el piso, Mateo empujaba su carrito una y otra vez contra la pared, hasta que el golpe seco del juguete fue lo único que se escuchó en la casa. Fuera, la lluvia empezaba otra vez sobre Bogotá, y el eco de los neumáticos del taxi se perdió en la distancia. Juliana, con el rostro mojado. No supo si era agua o lágrimas. Pero dentro de sí comprendió que algo había muerto para siempre. La lluvia menuda golpeaba los ventanales del apartamento cuando Juliana Torres apagó la estufa y probó la sopa por última vez. Había cocinado con esmero, intentando distraerse. Pero su mente no dejaba de repetir las mismas frases. Andrés, los médicos encontraron algo, pero lo enfrentaremos juntos. Las ensayó una y otra vez, mientras ponía la mesa. Mientras doblaba las servilletas, mientras intentaba que la casa se viera perfecta. Todo en orden, como si la apariencia pudiera sostener lo que en el fondo se derrumbaba. Miró el reloj. Faltaban 5 minutos para las 8. El vuelo de Andrés Restrepo desde Medellín ya debía haber aterrizado.
Se retocó el peinado frente al espejo. Buscó en su rostro algún rastro de calma y, sin hallarlo, suspiró. El sonido del cerrojo la sobresaltó. Por fin, susurró con alivio, esbozando una sonrisa leve. La puerta se abrió. Pero la sonrisa se borró en un instante. Andrés entró arrastrando su maleta, empapado por la llovizna, con la expresión tensa y el cuello de la camisa desabrochado. Y detrás de él, una mujer joven, de cabello castaño perfectamente peinado, pasos firmes y perfume caro. A su lado, un niño de unos 5 años, de ojos oscuros, abrazando un pequeño carro rojo. Juliana se quedó inmóvil. ¿Qué significa esto?, balbuceó, su voz quebrada. El niño, curioso, soltó la mano de la mujer y empezó a recorrer la sala, haciendo rodar su juguete por el suelo brillante. Ella lo siguió con mirada orgullosa, como quien entra a territorio conquistado. Andrés dejó las llaves sobre la mesa y respiró hondo. Juliana, tenemos que hablar. Ella no respondió. Solo se aferró al respaldo de una silla. ¿Quién es ella? La mujer avanzó un paso, altiva. Soy Valeria Jiménez, dijo con suavidad fingida, y él es Mateo. Juliana volvió la mirada hacia su esposo, incrédula. ¿Mateo? Andrés asintió, con el gesto rígido de quien no piensa retroceder. Mi hijo. Las palabras retumbaron como un disparo en el silencio de la casa. Juliana retrocedió, tambaleante. ¿Tu hijo? ¿Desde cuándo? Desde hace años, respondió él, evitando su mirada. Debí decírtelo antes, pero ya no podía seguir ocultándolo. Juliana sintió el aire escapársele del pecho. ¿Años? Repitió, la voz rota. ¿Años, mientras dormías a mi lado? Él bajó la cabeza. No fue planeado. Pasó. Las cosas entre nosotros ya estaban mal. Tú lo sabes. Valeria intervino, sin pudor. Andrés necesita estabilidad. Mateo también. No es justo que sigan viviendo en esta mentira. Juliana la miró con una mezcla de asombro y furia contenida. Este es mi hogar. Andrés levantó la voz. Cortante, fue tuyo, Juliana. Pero esta casa la construí yo. Con mi esfuerzo, con mi trabajo. Empaca tus cosas. La sangre se le heló en las venas. ¿Me estás echando de mi propia casa? Te buscaré un lugar, te depositaré dinero, dijo él, sacando el teléfono. Pero esto se terminó. No voy a seguir fingiendo. Durante un largo instante, Juliana lo observó sin parpadear. El mismo hombre que una vez le prometió el mundo ahora la echaba a la calle como si fuera una extraña. Todo dentro de ella temblaba, pero en su rostro no se movió un solo músculo. Increíble, murmuró. 10 años, Andrés. 10 años de matrimonio. Y todo se desmorona en una noche. Valeria fingió arreglarle el abrigo a Mateo, que seguía jugando en el piso. Juliana dio un paso al frente, con una serenidad que no sentía. Antes de echarme, dijo despacio, sacando un sobre del bolso, léelo. Andrés frunció el ceño, irritado. ¿Qué es ahora? Tus resultados médicos, respondió ella con calma. Fui al hospital porque tú estabas muy ocupado. Él tomó el sobre sin interés, pero a medida que leía, su expresión cambió. Los papeles temblaron en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz quebrada. Juliana lo miró fijo. Cáncer, dijo con frialdad. Etapa 4. El médico cree que está avanzado. El rostro de Andrés perdió el color. No puede ser. Juliana asintió, sin pestañear. Sí puede. Y lo es. Yo iba a decírtelo esta noche, con cuidado, con amor. Pensé que lo enfrentaríamos juntos. Pero ya hiciste tu elección. Andrés intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Juliana continuó, con una voz tan serena que dolía. Ya no seré yo quien te cuide, será tu amante. Valeria palideció. Dio un paso atrás, bajando la vista. El niño, sin entender, levantó su carro y lo lanzó contra la pared. El golpe seco llenó la sala. Andrés trató de acercarse,
Pero Juliana ya había tomado su bolso. Cruzó la sala con pasos firmes, el eco de sus tacones retumbando entre las paredes que alguna vez fueron su refugio. En la puerta, se detuvo apenas un segundo. «Cuídate, Andrés. Y ojalá encuentres paz». Salió sin mirar atrás. El portazo resonó como una sentencia. Andrés se quedó de pie. Con el sobre en la mano, los ojos vidriosos. La realidad cayó sobre él como un ladrillo. Valeria seguía muda, con el rostro endurecido. Mateo empujó de nuevo su carrito por el piso, repitiendo el golpe una y otra vez, hasta que el sonido se volvió insoportable. Desde la ventana se veía Bogotá envuelta en neblina y lluvia. El reflejo de las luces del taxi se filtró por el vidrio mientras Juliana subía, empapada, el cabello pegado al rostro. No lloraba. No podía. Solo miró por la ventanilla, con los ojos vacíos, mientras la ciudad pasaba en sombras. El taxi se perdió entre el tráfico, dejando atrás la casa donde había vivido 10 años. En el cristal, las gotas de lluvia se mezclaron con algo que, por primera vez en mucho tiempo, no era tristeza pura, sino la certeza amarga de que nada volvería a ser igual. El primer amanecer en Chapinero la sorprendió sentada en el suelo, entre cajas de cartón y un colchón enrollado. La habitación olía a pintura fresca y a polvo viejo, como si el lugar mismo respirara la historia de otros que también habían empezado de nuevo allí. Juliana Torres contempló la ventana pequeña donde el sol apenas se colaba entre los edificios. Afuera, la ciudad ya rugía, buses, claxon, vendedores ambulantes. Era el sonido de un mundo que seguía girando, aunque el suyo se hubiera detenido. Por primera vez en su vida, firmó un contrato de arrendamiento a su nombre. No había un nosotros en ningún documento, ni una firma al lado de la suya. Solo ella. El arrendador, un hombre mayor de rostro amable, le entregó las llaves con una sonrisa discreta. «Aquí nadie pregunta», le dijo. «Y si paga puntual, puede quedarse el tiempo que quiera». Juliana asintió, guardando las llaves en el bolso con una mezcla de miedo y alivio. Esa tarde limpió los pisos. Desempacó su ropa y colocó sobre la mesa una foto vieja de su boda. La miró largo rato antes de guardarla en un cajón. El silencio del apartamento era tan profundo que alcanzaba a escuchar su propia respiración. Sintió el hueco en el pecho, ese espacio donde antes vivía la costumbre de alguien. Pero, al mismo tiempo, una corriente nueva se abría paso dentro de ella, la de estar sola, pero libre. Los días siguientes pasaron lentos. Juliana caminaba por las calles de Bogotá con un currículum impreso en papel barato. Había trabajado muchos años en casa, llevando la administración del negocio de su esposo. Pero nunca tuvo un empleo formal. En cada tienda o cafetería donde preguntaba, recibía la misma respuesta: «Déjenos su hoja de vida, la llamamos». Una mañana, mientras esperaba un bus en la carrera 13, se encontró con Natalia Duarte, una antigua compañera de colegio que ahora dirigía un pequeño taller de costura. «Yuli», la llamó Natalia, bajando del bus con una sonrisa cálida. «No te veía desde hace siglos». Juliana intentó sonreír, pero la voz se le quebró. Contó lo básico: el divorcio, la traición, la enfermedad de Andrés. Natalia la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando Juliana terminó, ella la miró fijo. «No puedes quedarte ahí, esperando que la vida te recoja del suelo. Nadie te va a salvar, Juli. Solo tú». Juliana bajó la mirada. «No sé por dónde empezar». «Empieza trabajando», dijo Natalia sin dudar. «Tengo un contacto en el barrio Restrepo, en un taller de confección. No pagan mucho, pero te serviría para volver a moverte». Esa misma tarde, Juliana se presentó en el taller. El lugar olía a tela nueva y aceite de máquina. Una docena de mujeres cosían en fila bajo la luz de tubos fluorescentes. La encargada, doña Teresa, una mujer robusta de unos 50 años, la observó con recelo. «¿Sabe coser a máquina industrial?», preguntó, sin mirarla directamente. «Sí, aprendí cuando ayudaba a mi mamá». Doña Teresa hizo un gesto breve y señaló una máquina libre. «Empiece con estos dobladillos. Si sirve, mañana seguimos hablando».
Juliana se sentó, pasó el hilo por la aguja. Y al pisar el pedal sintió una vibración extraña, el ruido del trabajo, constante y repetitivo, que llenaba el silencio de su cabeza. Durante horas, cosió sin pensar, dejando que el ritmo metálico la sostuviera. Al final del día, doña Teresa se acercó con una hoja y una sonrisa mínima. No es mucho. Pero aquí nadie regala nada, dijo, entregándole un sobre con los primeros billetes. Juliana lo tomó con cuidado. Aquellos billetes no eran solo dinero, eran su independencia. Su primer respiro fuera de la sombra de Andrés. Salió del taller al atardecer. El cielo bogotano se teñía de naranja y violeta. El aire olía a café recién hecho y a lluvia próxima. Caminó despacio por la acera, sintiendo bajo los pies la firmeza del suelo que ahora era solo suyo. Al llegar a su pequeño apartamento, dejó el sobre la mesa, abrió la ventana y dejó que entrara la brisa fría. La luz del sol poniente entró en diagonal y se reflejó en su rostro, iluminando los ojos cansados, pero decididos. Por primera vez en mucho tiempo, Juliana Torres sonrió. Era una sonrisa pequeña, sin testigos, pero sincera. Una chispa de vida empezaba a renacer entre las ruinas. El salón del Hotel Imperial de Bogotá resplandecía bajo una lluvia de luces cálidas y centros de mesa cubiertos de lirios blancos. Los camareros se movían en silencio entre copas de cristal y cubiertos relucientes. Todo parecía cuidadosamente orquestado para celebrar el amor. Pero, en el fondo, no había amor. Solo apariencias. Valeria Jiménez caminaba del brazo de Andrés Restrepo, envuelta en un vestido marfil de encaje que le hacía brillar la piel bajo los reflectores. Sonreía a todos los invitados, con esa sonrisa ensayada de quien sabe que ha conseguido lo que quería. Andrés, en cambio, caminaba rígido, el rostro pálido, los labios apretados. La camisa le quedaba grande. Había bajado más de 6 kilos en pocas semanas. Cuando levantó la mirada, Ricardo Serrano, su socio y amigo de toda la vida, lo observaba desde una mesa cercana. Su gesto era serio. Ricardo sabía. Había leído el informe médico que Andrés, desesperado, le había mostrado unos días antes. Carcinoma hepático con metástasis ganglionar. No había mucho por hacer, y Andrés lo sabía. Valeria, ajena a todo eso, disfrutaba de su triunfo. A su alrededor sonaban felicitaciones, copas chocando, palabras vacías. Ella respondía con frases dulces y miradas calculadas. Se inclinó hacia Andrés y susurró: «De ahora en adelante, nada ni nadie podrá separarnos». Él asintió, sin responder. La voz le tembló al intentar hablar. Claro, nada. Durante la cena, Andrés casi no probó bocado. Cada trago de vino le dejaba un sabor metálico. Cada carcajada de los invitados le retumbaba en la cabeza como si estuviera fuera de lugar. A veces, su vista se nublaba. Y tenía que cerrar los ojos para no marearse. Pero fingía. Sonreía por reflejo, por costumbre. Cuando empezó el vals, Valeria lo tomó de la mano y lo arrastró hacia el centro de la pista. Las luces bajaron, una melodía suave inundó el salón. Los fotógrafos se acercaron. Él la sostuvo por la cintura, pero sus dedos apenas tenían fuerza. ¿Estás bien?, preguntó ella, sin apartar la sonrisa, para no arruinar la foto. Perfecto, mintió. Giraron lentamente. Valeria apoyó la cabeza en su hombro, mientras él trataba de no perder el equilibrio. Un dolor punzante en el abdomen lo atravesó de repente. Se le escapó un gemido ahogado. La música seguía. Nadie notó nada, salvo Ricardo, que observaba desde lejos con el ceño fruncido. Andrés forzó una sonrisa hacia las cámaras. En los flashes, su rostro parecía el de un fantasma envuelto en un traje caro. Valeria seguía girando, radiante, sin percatarse de que el hombre que tenía en brazos se estaba desmoronando por dentro. Al terminar el baile, todos aplaudieron. Él inclinó la cabeza, agradeciendo, y buscó aire con disimulo. Un camarero le ofreció una copa de champaña. La rechazó con un gesto. Ricardo se acercó en silencio, tocándole el hombro. «Deberías descansar, hermano». «Estoy bien», respondió Andrés, sin mirarlo.
Es solo cansancio. Esa noche, en la suite nupcial, el silencio reemplazó la música. Valeria se quitó los pendientes frente al espejo, admirándose. Andrés, sentado en el borde de la cama, aflojaba el nudo de la corbata. Cuando ella entró al baño, él se levantó y se acercó al espejo grande del tocador. La luz del techo le marcó las ojeras profundas, la piel amarillenta, el hundimiento de los pómulos. Por un instante, no reconoció al hombre frente a él. El reflejo que lo miraba no era el de un esposo recién casado, sino el de alguien que había perdido todo, la salud, la dignidad y a la única persona que alguna vez lo amó de verdad. Pasó una mano por el espejo empañado y murmuró, casi en un hilo de voz, Juliana. Pero el nombre se perdió en el vapor del baño, mientras, detrás de la puerta, Valeria tarareaba una canción sin alma. El mar Caribe se extendía frente al ventanal del hotel, azul y dorado bajo el sol del mediodía. Las olas rompían suaves contra la playa de Cartagena, donde los turistas reían, los vendedores gritaban y la vida parecía perfecta. Pero dentro de aquella habitación de luna de miel, el aire olía a medicamento y silencio. Andrés Restrepo estaba sentado en la cama, con la camisa abierta y el rostro pálido. Sostenía una taza de café que no había probado. Cada movimiento le costaba esfuerzo, como si su cuerpo se negara a obedecerle. Valeria Jiménez, en cambio, se paseaba frente al espejo con un vestido corto de lino blanco. Se retocaba el labial y revisaba el celular con impaciencia. ¿Otra vez acostado?, preguntó, sin mirarlo. Estoy cansado, murmuró él, evitando toser. Siempre estás cansado, Andrés. Vinimos a Cartagena para descansar. No para que pases el día como un viejo enfermo. Él la miró, con los ojos hundidos. Soy un enfermo, Valeria. Lo sabes. Ella rodó los ojos. Sí, lo sé. Pero yo no me casé para cuidar a un enfermo. La frase cayó como un cuchillo. Andrés no respondió. Solo bajó la cabeza. La taza tembló en su mano. El ruido del mar se coló por la ventana, pero no alcanzó a tapar el silencio que siguió. Horas después, un médico del hotel llegó de urgencia. La fiebre no bajaba. Le recetó analgésicos más fuertes y recomendó exámenes inmediatos en Bogotá. Su hígado está muy comprometido, dijo con voz seria. No debe viajar solo. Valeria fingió preocupación, pero su mirada iba una y otra vez al reloj. Cuando el médico se fue, tomó a Mateo de la mano y empezó a empacar. ¿Qué haces?, preguntó Andrés, incorporándose con esfuerzo. Volver a Bogotá, dijo ella con tono seco. Pero tú te quedas aquí. Necesito pensar, organizar las cosas. No puedo cargar con todo esto. ¿Me vas a dejar solo? Te dejaré dinero y la tarjeta. Pide lo que necesites. Se inclinó para atar la sandalia del niño. Mateo y yo regresamos en unos días. El niño abrazó a su padre, confundido. ¿No vienes con nosotros, papá? Andrés lo miró con ternura y dolor. No, hijo. Papá se quedará un poco más. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue absoluto. El reloj marcaba las 6 y el aire acondicionado zumbaba monótono. Andrés se recostó y sintió como el cuerpo le pesaba como piedra. El sobre de los análisis estaba sobre la mesa. No necesitaba abrirlo para saber la verdad. Durante las noches siguientes, la fiebre y el dolor lo visitaron como sombras. A veces soñaba con Juliana, con su voz serena, con sus manos frías tocándole la frente. Despertaba empapado en sudor, murmurando su nombre. Una tarde, sin fuerzas para levantarse, tomó el teléfono y marcó a Ricardo Serrano. Hermano, su voz era apenas un hilo. No puedo más. Ricardo llegó esa misma noche, desde Bogotá. Lo encontró débil, con los ojos hundidos y la habitación desordenada. ¿Dónde está Valeria?, preguntó, furioso. Se fue. Con Mateo, respondió Andrés, casi sin voz. Ricardo apretó los puños. Esa mujer no tiene alma. No la culpes, dijo Andrés, tosiendo. Yo la elegí. Yo destruí mi vida solo. Ricardo respiró hondo y asintió. Te conseguiré ayuda.
No pienso dejarte morir solo. 2 días después, apareció doña Carmen Pulido. Una enfermera retirada de cabello blanco y manos firmes. Su presencia llenó la habitación de calma. «Buenos días, don Andrés», dijo con voz dulce. «No se preocupe. Aquí no se abandona a nadie». Lo cuidó con paciencia infinita. Le servía sopa tibia, le acomodaba las almohadas, y a veces le contaba anécdotas para distraerlo. Andrés le sonreía débilmente, agradecido. Una tarde, Mateo regresó con Ricardo para visitarlo. El niño se subió a la cama y se acurrucó junto a él. «Papá, ¿te vas a poner bien?», preguntó, inocente. Andrés le acarició el cabello. «Claro que sí, hijo. Solo necesito descansar un poco». El pequeño se quedó dormido sosteniendo la mano de su padre. Andrés lo miró en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. En ese rostro encontraba la mezcla perfecta de culpa y amor. Miró hacia el techo, donde el ventilador giraba lento, y susurró apenas audible: «Solo quiero verla una vez más». Solo una vez. Cerró los ojos, y por un instante creyó sentir el aroma del perfume de Juliana. El mismo que siempre quedaba flotando en el aire cuando ella se iba. Afuera, el mar seguía rugiendo. Pero dentro de aquella habitación silenciosa, Andrés Restrepo empezaba a entender que el castigo más cruel no era la enfermedad, sino la soledad que él mismo había provocado. La noche había caído sobre Bogotá cuando el teléfono sonó en el pequeño apartamento de Juliana Torres. Ella acababa de cenar un plato de sopa instantánea y revisaba las cuentas del mes cuando escuchó aquella voz al otro lado de la línea. «Juliana. Soy yo, Andrés». El sonido de su nombre le heló la sangre. Durante unos segundos no pudo hablar. «¿Qué quieres, Andrés?», preguntó al fin, con un hilo de voz. «Del otro lado». La respiración se escuchaba entrecortada, cansada. «No te llamo para discutir, ni para pedirte nada. Solo quiero verte una vez más. No me queda mucho tiempo. Y necesito despedirme». Juliana cerró los ojos. Recordó cada palabra cruel, cada mirada vacía, cada silencio en aquella casa donde lo había amado sin medida. Pero también recordó los años buenos, la juventud compartida, los sueños de una vida que no fue. «Andrés, no sé si pueda», susurró. «Hay cosas que ya no se curan con una disculpa». «No te pido perdón», dijo él, con voz quebrada. «Solo quiero mirarte y darte las gracias. Por todo lo que hiciste por mí». Hubo un largo silencio. Juliana respiró hondo. «Está bien», dijo al fin. «Mañana, después del trabajo». Colgó el teléfono con las manos temblando. No supo si había hecho bien, pero una parte de ella necesitaba ese cierre. El día siguiente fue largo. En el taller de confección, la aguja de la máquina parecía avanzar más lenta que nunca. Doña Teresa notó su distracción. «¿Todo bien, Juliana?» «Sí, solo estoy cansada», mintió. Al caer la tarde, se duchó en el baño del taller, se puso una blusa clara y un pantalón limpio. Se miró al espejo, el rostro cansado, pero sereno. Tomó su bolso y bajó las escaleras del viejo edificio donde rentaba el cuarto. El cielo de Bogotá estaba gris, cargado de lluvia. Cuando llegó al primer piso, Freddy Beltrán, su vecino, estaba apoyado contra la baranda. El aliento a licor se percibía desde lejos. «Buenas noches, vechinita», balbuceó, bloqueándole el paso. «¿Y para dónde tan arregladita?» «Con permiso, Freddy, tengo prisa», respondió ella, intentando pasar. Él soltó una carcajada ronca y la sujetó del brazo. «Así. ¿Y qué llevas ahí?», dijo, intentando arrebatarle el bolso. «Suéltame», gritó Juliana, forcejeando. El hombre la empujó contra la pared y tiró del bolso con fuerza. Ella trató de resistir, pero perdió el equilibrio. Un golpe seco resonó cuando su cabeza chocó contra el concreto. El mundo se volvió borroso, las luces del pasillo giraron, y todo se apagó. En algún punto lejano, se escuchó el eco de voces alarmadas, una puerta que se abría, un grito: «Llamen una ambulancia». Luego,
El sonido distante de una sirena cortó la noche bogotana. Mientras tanto, en un apartamento silencioso en Cartagena, Andrés Restrepo se preparaba para la visita que había esperado con ansiedad toda la tarde. Había pedido flores a domicilio, lirios blancos, los favoritos de Juliana, y los colocó en un florero sobre la mesa. La camisa limpia le quedaba grande, y el nudo de la corbata temblaba en sus manos. Cada pocos minutos miraba el reloj. Las 7, las 8, las 9. Marcó su número una y otra vez, pero nadie contestó. Tal vez cambió de idea, murmuró, con un hilo de voz. Tal vez no pudo perdonarme. El niño Mateo se asomó desde la puerta. «Papá, ¿ya viene la señora?» Andrés forzó una sonrisa. «No, hijo. Parece que no». El cansancio lo venció. Se dejó caer sobre la cama, respirando con dificultad. El florero con lirios seguía sobre la mesa, aún frescos, aún esperando. Mateo se acercó, tomó su mano y se acostó a su lado. «Al menos te tengo a ti», susurró Andrés, mirando al techo. «Afuera». El murmullo del mar llegaba débil desde la distancia. Sus párpados pesaban. La respiración se volvió lenta, irregular. Una lágrima le rodó por la mejilla antes de cerrar los ojos. Cuando doña Carmen Pulido entró horas más tarde, encontró al niño dormido, abrazado a su padre inmóvil. El cuarto estaba en penumbra. Las flores, marchitas. Y en el aire flotaba el eco de un deseo que nunca se cumpliría. Solo quería verla una vez más. El ataúd reposaba en una capilla pequeña del cementerio central de Bogotá, rodeado de flores marchitas y del murmullo bajo de los asistentes. Afuera lloviznaba, y el cielo tenía ese gris pesado que parece detener el tiempo. Andrés Restrepo había sido un hombre conocido en los negocios, pero aquel día apenas unas pocas personas asistieron a su despedida. Los socios enviaron coronas, los amigos verdaderos, silencio. En la primera fila estaba Ricardo Serrano, de traje oscuro y semblante duro. A su lado, el pequeño Mateo sostenía un juguete, el mismo carro que su padre le había regalado, y lo movía distraído sobre el banco. No entendía del todo lo que significaba la muerte. Solo sabía que su papá dormía y no iba a despertar. El aire del recinto se tensó cuando la puerta se abrió. Valeria Jiménez entró vestida de negro, con gafas oscuras y un pañuelo de seda al cuello. Caminó despacio, fingiendo fragilidad, saludando con sonrisas medidas a quienes la miraban con recelo. Su perfume llenó la sala, tan fuera de lugar como su presencia. «Pobre Andrés», murmuró, acercándose al ataúd con una lágrima perfectamente calculada. Ricardo la observó desde lejos, la mandíbula apretada. Cuando ella se inclinó para besar el féretro, él se levantó. «No vengas a hacer espectáculo, Valeria», dijo en voz baja, pero con firmeza. Ella se giró, arqueando una ceja. «Vine a despedirme de mi esposo. Tengo tanto derecho como tú». «¿Derecho?», replicó Ricardo, sin ocultar el desprecio. «Lo dejaste solo cuando más te necesitaba. Lo abandonaste, igual que a tu hijo». Valeria respiró hondo, intentando mantener la calma. «Basta de moralismos. Andrés sabía quién era yo. Y ahora que él no está, Mateo debe volver conmigo. Soy su madre. La ley está de mi lado». Ricardo se inclinó hacia ella, con una mirada que helaba. «La ley podrá decir lo que quiera. Pero el niño sabe quién lo cuidó cuando tú lo dejaste sin mirar atrás». El niño, ajeno a la discusión, miraba el féretro sin comprender. «¿Mamá?», susurró al verla. Valeria se agachó, sonriendo. «Sí, mi amor. Vamos a casa». Mateo retrocedió un paso y buscó la mano de Ricardo. «Quiero quedarme con el tío Ricardo». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el sacerdote detuvo la oración. Valeria se enderezó, los labios tensos. «Esto no ha terminado», dijo con frialdad. «Nos veremos en los tribunales». Ricardo no respondió. Solo tomó al niño de los hombros y lo condujo fuera del salón. La lluvia los recibió con su aroma metálico. Detrás de ellos, las puertas se cerraron, sellando para siempre el ciclo de Andrés Restrepo.
A varios kilómetros de allí, en una habitación del Hospital San Ignacio. Juliana Torres abrió lentamente los ojos. La luz blanca del techo le lastimó la vista. Todo era confuso, las voces lejanas, el pitido del monitor, el olor a desinfectante. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en la cabeza la obligó a recostarse. Una enfermera se acercó, revisando las vendas. «Tranquila, señora Torres. Tuvo suerte. La encontraron a tiempo». ¿Qué pasó?», preguntó Juliana, con voz débil. «Un robo. Golpe en la cabeza. Estuvo inconsciente 2 días». Juliana cerró los ojos. Entonces recordó, la llamada, la cita, Andrés esperándola. Mi esposo», susurró. La enfermera bajó la mirada. «Lo siento. Falleció ayer, en Cartagena». El mundo pareció detenerse. Juliana sintió que el aire se le escapaba del pecho. No lloró al principio. Solo se quedó quieta, con la mirada perdida, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. No había alcanzado a llegar. No había podido decirle que lo perdonaba, ni escuchar su último gracias. Afuera. La luz del amanecer se filtraba por la ventana. Un resplandor blanco que lo cubría todo, como si el hospital entero se lavara de recuerdos y culpas. Juliana se quedó mirando ese brillo infinito, comprendiendo que, por fin, el pasado había terminado, aunque el precio fuera demasiado alto. El reloj del juzgado de familia de Bogotá marcaba las 9 en punto cuando la secretaria abrió la puerta y llamó el caso. Audiencia por custodia del menor Mateo Restrepo. Jiménez. La sala era pequeña, con muros beige y el aire denso de las mañanas frías. En un extremo, Valeria Jiménez estaba impecablemente vestida, de traje oscuro y maquillaje perfecto. A su lado, su abogado hojeaba una carpeta con gesto seguro. Frente a ellos, Ricardo Serrano permanecía de pie junto a su representante legal, serio, con las manos entrelazadas. En la primera fila, Juliana Torres observaba en silencio, su rostro sereno, aunque el corazón le latía con fuerza. En un rincón, el pequeño Mateo jugaba con su carrito azul, ajeno al torbellino de adultos que decidían su destino. El juez, un hombre de cabello canoso y mirada firme, tomó asiento. Bien, escuchemos a la parte demandante. El abogado de Valeria se levantó. Su señoría, mi clienta no es una madre irresponsable. Lo que ocurrió tras la muerte del señor Restrepo fue el resultado de un cuadro severo de estrés emocional y depresión postraumática. Ella nunca abandonó a su hijo, simplemente necesitó tiempo para estabilizarse. Hoy viene aquí, con el corazón dispuesto, a recuperar el vínculo con su niño. Valeria inclinó la cabeza con gesto compungido. Yo amo a mi hijo, su señoría. Fui víctima de circunstancias, no una mala madre. Ricardo respiró hondo, conteniendo la rabia que le quemaba por dentro. El juez asintió. Ahora, escuchemos a la parte contraria. El abogado de Ricardo se puso de pie. Su voz resonó firme en la sala. Su señoría, los hechos hablan por sí solos. Durante meses, la señora Jiménez abandonó a su esposo enfermo en fase terminal y dejó al menor sin cuidado, sin alimento y sin compañía adulta. Fue el señor Serrano quien intervino para evitar una tragedia. Se acercó al escritorio del juez y colocó varios documentos, informes médicos, testimonios de vecinos y fotografías del departamento vacío donde habían encontrado a Andrés. Aquí constan los días en los que el niño estuvo solo con su padre moribundo. No fue estrés. Fue indiferencia. El murmullo del público se extendió por la sala. Valeria frunció el ceño, intentando mantener la compostura. Eso no prueba nada, replicó. Yo tenía mis razones. Andrés me engañó, me ocultó su enfermedad. El abogado de Ricardo la interrumpió. Y aún así se casó con él, sabiendo que tenía un hijo. Lo hizo por conveniencia, no por amor. El juez levantó la mano, pidiendo silencio. Llamaremos a la testigo Juliana Torres. Juliana se levantó despacio. El sonido de sus pasos llenó el recinto. Se situó frente al estrado. Su voz, aunque suave, cargaba una fuerza que nadie esperaba. Conocí a Andrés durante muchos años. Fui su esposa,
y sé lo que significa cuidar a alguien hasta el final. No vengo aquí por venganza, sino por justicia para un niño que no tiene culpa de nada. Miró hacia Valeria, que la observaba con incomodidad. Una madre no abandona cuando más la necesitan, dijo con calma. Una madre se queda, incluso cuando duele, incluso cuando el miedo la consume. Mateo merece crecer en un hogar donde eso sea un ejemplo, no una promesa vacía. El silencio fue absoluto. Hasta el juez bajó la vista por un instante. Como si esas palabras hubieran atravesado las paredes del juzgado. Ricardo observó a Juliana con respeto. Sabía que sus palabras no solo defendían al niño, sino que también cerraban la herida que la vida les había dejado. El juez revisó los documentos una vez más. Finalmente, habló con voz grave pero serena. Este tribunal considera que el bienestar del menor es prioritario. En vista de las pruebas presentadas y del testimonio recibido, se otorga la custodia temporal del niño Mateo Restrepo al señor Ricardo Serrano. La señora Valeria Jiménez quedará sin derechos de guarda ni convivencia hasta nuevo dictamen. Un murmullo recorrió la sala. Valeria se levantó abruptamente. «Esto es una injusticia», gritó, mientras su abogado intentaba calmarla. «Ese niño es mío». El juez golpeó el mazo. «El caso está cerrado». Mateo, asustado, dejó caer su carrito y corrió hacia Juliana, que lo recibió con un abrazo cálido. «Tranquilo, mi amor. Todo estará bien», susurró ella, acariciándole el cabello. Ricardo se acercó y posó una mano en el hombro del niño. Por primera vez en meses, el pequeño sonrió. La luz de la mañana se filtró por las ventanas del juzgado, bañando la escena en tonos dorados. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de aquella sala, algo se había restaurado. No era solo la justicia legal. Era la justicia del alma, la que le devuelve la paz a quienes actuaron con amor cuando otros eligieron la huida. Y en medio de esa claridad, Juliana sintió que por fin podía respirar. El pasado había sido dolor, pero ahora, bajo aquella luz, empezaba el camino de la redención. El amanecer en Villavicencio tenía un color distinto esa mañana. El sol se filtraba entre las montañas cubiertas de niebla y el canto de los pájaros llenaba el aire con una serenidad que parecía nueva. En una casa modesta rodeada de árboles frutales, Juliana Torres colgaba ropa en el patio mientras el pequeño Mateo correteaba detrás de una mariposa amarilla. Desde la ventana, Ricardo Serrano los observaba con una sonrisa tranquila. Su vida había cambiado por completo. De socio de una empresa en Bogotá a hombre de campo que aprendía a plantar café y a vivir sin prisa. Había tardado años en encontrar la paz, y ahora la tenía frente a él, en esa escena simple donde todo parecía tener sentido. Juliana se volvió hacia él, riendo al ver cómo Mateo tropezaba en la hierba y caía entre carcajadas. «Cuidado, campeón», le gritó mientras corría a levantarlo. El niño se abrazó a su cuello. «Mamá, ¿podemos ir al río después?» Ricardo prometió que me enseñaría a pescar. «Claro, si terminas tus deberes», contestó ella, acariciándole el cabello. Ricardo salió al jardín con una jarra de limonada. «No le prometí pescar», dijo divertido. «Le prometí enseñarle a tener paciencia, que es casi lo mismo». Juliana lo miró con ternura. Esa forma suya de hablar, entre bromas y calma, había llenado poco a poco los silencios que antes dolían. Los meses habían pasado sin sobresaltos. Mateo se adaptó a su nueva escuela y, sin darse cuenta, empezó a llamar a Ricardo papá. La primera vez que lo hizo fue una tarde cualquiera, mientras arreglaban una cometa. «Pásame el hilo, papá», dijo el niño, distraído. Juliana, que estaba barriendo el porche, se quedó inmóvil. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas le llenaron los ojos. Ricardo levantó la vista, sorprendido. Mateo ni siquiera se dio cuenta del peso de sus palabras. Solo siguió hablando, con esa naturalidad que tienen los niños cuando el corazón ya decidió por ellos. Ricardo guardó silencio, pero en su mirada había una emoción contenida. Una gratitud silenciosa. Juliana se acercó y le tocó el brazo. «Se lo ganó», susurró. Esa noche, el cielo se encendió con el resplandor de las luciérnagas. En el jardín,
Los tres se sentaron sobre una manta mientras el aire tibio traía olor a tierra mojada. Mateo reía mientras intentaba atrapar los diminutos destellos que danzaban entre los arbustos. Ricardo miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo todo de dorado. Tal vez, después de tanto dolor, algo bueno quedó, dijo, con voz baja. Juliana lo miró. Y en sus ojos se reflejó la misma luz que envolvía la tarde. Sí, él nos devolvió la vida, respondió, mirando al niño que corría entre las luces del crepúsculo. El silencio que siguió fue perfecto. Ni triste ni eufórico, solo lleno de paz. Juliana apoyó la cabeza sobre el hombro de Ricardo. Y juntos contemplaron cómo el día moría suavemente, dejando tras de sí una promesa, que incluso de las ruinas pueden hacer una familia, y que el amor verdadero, cuando llega, no busca reemplazar, sino sanar. La cámara se alejaba lentamente, capturando el resplandor dorado sobre sus rostros, tres siluetas recortadas contra el atardecer. Unidas por la vida, el perdón y la esperanza. Una nueva familia, nacida del dolor y fortalecida por la luz.